¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Video de Siciliano en su taller para mostrarles los avances que vengo haciendo en el tablero de herramientas de uso constante del taller. Dado que, bueno, cada avance que hago lo voy mostrando. Después por ahí desarrollaremos una charlita contando las historias sobre las unidades, que bueno, por ejemplo, las de este sector tienen mucha historia conmigo, corresponden a prácticamente 35 años de uso. Compré su mayoría en Bulones Brom, en la zona de Bursaco. Bueno, ya hablaremos de eso, son medidas grandes que por ahí no tengo demasiadas unidades, pero créanme que con una y algún tubo de la medida del juego de tubos de 3/4 se puede trabajar cómodamente, dado que son contadas las oportunidades que se necesitan, medidas tan grandes, tenemos medidas hasta 60 milímetros en este tipo de llaves. Acá tengo las de uso más frecuentes. En el tablero principal, que prácticamente había quedado obsoleto porque no se podían sacar unidades para poder seguir trabajando, dado que se terminaban cayendo. Bueno, no lo descomprimí demasiado, pero ordené un poco lo que es las herramientas que andan dando vueltas sobre el banco, las que están en bateas, las que yo siempre cuento que obviamente utilizo en forma constante y prácticamente todos los días que estoy trabajando en el taller. Muchos me cuestionaron el por qué, si son de uso constante y frecuente, se ven unidades nuevas. Bueno, yo lo he comentado muchas veces. Cuando las herramientas considero que cumplieron su toma de contacto en lo que es domicilios, en lo que es service, las dejo trabajando en el taller y voy reemplazando por, bueno, alguna unidad que ya por ahí, como digo siempre, amerita que uno la jubile. Tengo acá arriba un surtido, muchas de ellas son en pulgadas, muchas de ellas son en milímetros. Bueno, acá tenemos la clásica Baco 3032, de esas unidades hay dos. A veces, si bien no se utilizan demasiado en lo que es el desarrollo de tareas para apretar o aflojar alguna situación, pero suelo trabajar mucho con extractores que, bueno, generalmente tienen una cara o una parte hexagonal, una parte cuadrada, donde amerita que entre la llave, no pudiendo meter, por ejemplo, una francesa, producto de sus dimensiones. En otros casos, sí. Pero bueno, generalmente los extractores de volante, los extractores de embrague, se suelen tener con llaves, ¿no? Eso es uno de los usos que yo les doy, más allá del obvio, a este tipo de herramientas que quizás son un poco más grandes. Bueno, las Stilson Jadever, estas arrancaron a cumplir tareas directamente en el taller, dado que en aquel momento había comprado dos de cada una, las que están en el bolso, en la caja de herramientas de service, de las tareas domiciliarias. Esas todavía siguen trabajando y verdaderamente en forma satisfactoria. Lo que sí tienen una apertura un poco menor a lo que sería quizás una Stilson de otra marca, por ejemplo una Robus, una Total, una Entop, abren y abren mucho más. Estas, por ejemplo, ya lo hemos comentado en algún video, digo hemos porque se ha surgido la duda mediante el comentario de alguno de ustedes, que no recuerdo quién, pero un amigo del canal, un amigo que está siempre. Tano, ¿cuánto mide y cuánto abre? Bueno, llegando a la conclusión de que alcanza, por ejemplo, las 14 pulgadas desde
llamémosle, la parte inferior hasta la parte superior, que yo lo señalo desde el teléfono como si ustedes me pudieran ver, de hasta la parte superior, donde hábilmente, astutamente, hicieron una parte plana para tomar como referencia, y toda la apertura desde la parte inferior hasta la parte superior con toda la herramienta abierta arroja las 14 pulgadas. En caso de tratarse de una unidad de 14 pulgadas. Pero bueno, abre bastante menos que otras de otra marca. Pero vieron que a mí me gusta todo ese tipo de herramientas que quizás son más grandes y abren menos, o son más cortas y abren más. Bueno, al lado tenemos un juego de llaves Dowidat desde 1,5 pulgadas hasta, en este caso, 11/16, 5 octavos. Bueno, se podría decir desde 1,5 pulgadas hasta 5 octavos. Porque, y ya les voy a explicar por qué quedó compuesto así y no puse todo el juego o las 3 unidades que faltan. Después tenemos una llave de 36, llave de golpe de la marca Williams, ya conocida acá en el canal, que créanme que nunca tuve la necesidad de utilizarla a modo golpe, sino que, bueno, valiéndome de un caño estructural, anexé un poco de palanca y, bueno, trabajé cómodamente. Después tenemos dos clásicos de acá del taller y, bueno, del canal, que una es la Acesa, pero la Acesa para 1 pulgada. Ustedes están acostumbrados a verme trabajar en el desarrollo de instalaciones por ahí con la Acesa de 1,5 pulgadas. Quiero que sepan que las compré prácticamente al unísono. Lo que pasa que, bueno, para llaves de 1 pulgada en lo domiciliario resultaba medio bruta la mordida, medio bruta las dimensiones. Entonces, bueno, decidí dejarla en el taller y acá verdaderamente ha cumplido tareas más que satisfactorias. Debajo, inmediatamente, hay una de la línea Sanogas que yo ya he contado. He comenzado a trabajar con esa marca en lo que eran instalaciones, y bueno, ha dado muy buenos resultados. Ya trabaja en el taller, siempre se ha hecho solidaria con la Acesa y verdaderamente va muy bien. Inmediatamente al lado estamos viendo las pinzas que he comprado de fabricación india de la década del 90. Quiero que sepan que ahí irían otras unidades que yo he reemplazado, porque, como dije, muchos me critican el por qué hay unidades nuevas si son de uso frecuente del taller y demás. Bueno, yo ahora les voy a mostrar algunas de las pinzas que tengo de esas características, ¿no? Decidí bajarlas, dado que por ahí está bueno que trabajen en el taller este tipo de unidades y mantener vivo el espíritu de la década del 90. Después tenemos dos pinzas en este caso con sus grip rojos confeccionados en manguera. Quiero que sepan, o ya lo saben, que eso lo hice en la pandemia, cuando estaba solo acá adentro como un loco malo. Me dediqué a encavar con manguera esas pinzas, dado que desarrollando un trabajo compré más de 20. Bueno, a todos mis amigos les regalé una a cada uno, en algunos casos dos. Pero bueno, venía desnuda y nada, hubo que saber seleccionar las mejores unidades. Yo en ese momento, bueno, en el momento de la pandemia, las encabé, les sellé abajo con silicona. En este caso, particularmente, en un video hicimos una parodia de la marca que ya ahí dice. Pero bueno, forma parte de las herramientas que utilizo en forma constante acá en el taller. Más allá de los listones que ustedes ven cuando
cuando por ahí grabo charlitas desde acá, pero posicionado en otro lugar. Bueno, tenemos una tenacita que decidí poner una nueva y jubilar la anterior. Después tenemos una llave, quizás conocida acá, que fue, esta la confeccioné yo. En una época era muy solidaria en la coupé de Carlo que yo había armado. Es la boca de 16 milímetros, o perdón, la boca de 17 milímetros y la estría de 16 milímetros con una longitud definida para, bueno, era para apretar los manchones de la coupé de Carlo, dado que yo le había puesto motor Fiat 1100, Fiat 1100 de 128, y había que hacerse las herramientas para poder trabajar en, bueno, en determinadas áreas, determinadas tareas, porque estaba todo bastante modificado. Y créanme que ha sido bastante funcional y la he vendido bastante bien. La verdad que no pensé, y creo que ya he contado la historia de esa coupé, no pensé que me podían pagar lo que yo pretendía. Tenemos el juego de tubos encastre media Diju, que verdaderamente, bueno, está cumpliendo tareas en el taller. Lo limpié antes de hacer este video para los dudosos, los inescrupulosos. Tengo el listón donde, bueno, se monta una llave manija o una llave crique o un mango de fuerza, y los pequeños, llamémosle cuadraditos de media de chapa donde traban las unidades. Más allá de la caja SFI y, bueno, los tubos que por ahí uno tiene para trabajar en el taller. Después tenemos una herramienta de elaboración propia cuando tenía mi Peugeot 404, y me servía para autos de esa marca cuando yo no tenía el sacabujías largo. Ese es un sacabujías corto que yo encontré en un Fiat 600, justo donde va la rueda de auxilio. Bueno, abajo le soldé un caño, y créanme que después compré con el tiempo 2-3 unidades de las que corresponden, que no deja de ser otra cosa que un caño con un cañito y un tope de plástico donde va el fierrito que sirve para aflojar la bujía, ¿no? Pero bueno, seguí utilizando esa, le tengo mucho cariño por la historia que tiene conmigo. Después tenemos una pinza de punta de 12 pulgadas, que créanme que es muy interesante los usos que se le puede llegar a dar, y un extractor de rulemanes básico, pero que para lo que es la mecánica que yo desarrollo acá en distintas motos, distintas motonetas, va muy bien, incluso para algunos motores eléctricos también. Obviamente, bueno, esta parte la podría ordenar un poco más, pero si no empiezo a hacer devoluciones parciales, el tema va quedando relegado. Y bueno, tenemos las pinzas de presión Perro, las queridas Perro. En este caso tenemos de la marca Ruhlmann y de la marca Crossmaster, que la verdad trabajan muy bien por un precio bastante económico. Al lado vamos a ver un jueguito de llaves para llamémosle raccord, extremos de freno, flexibles. O sea, para todo lo que sea tuerca blanda que uno no quiera zafar. Obviamente, muchos sabrán que este juego lo compré hace poquito. Tengo un juego en milímetros y un juego en pulgadas. En el tablero, bueno, principal, llamémosle, del taller, de la marca SK. Lo tengo hace muchos años y bueno, decidí comprar como para que algunas unidades descansen, dado que bueno, no están
ni zafadas, ni marcadas, ni nada, pero por ahí a veces está bueno renovar un poquito las unidades. Tenemos el logo de Ciambretta, que la verdad para mí es un honor tenerlo ahí. Después tenemos un elenco de llaves combinadas en milímetros, y me voy a bajar de donde estoy parado para hacer este video. Dado que bueno, tenemos desde 1 pulgada, después pasamos a 22, 21, 20, 19, se me fue el brillo, 19, 18, 17, ahí ya tenemos de la marca Bremen, volvemos a Baco, Biasoni. Quiero que sepan que están los juegos de cada una de las llaves que ustedes ven, están los juegos completos de sus distintas épocas. Bueno, ahí en el caso de 8 tenemos cortas, largas, dado que bueno, en distintas situaciones se necesita o que la llave sea más corta o que la llave sea más larga. Después tenemos de 7 y 6 milímetros. Una llave Crique de 15 Ruhlmann corta, que ha sido bastante utilizada. Un sacabujías elemental y básico para cuando hay que salir a ver algo en la puerta y uno no quiere salir con el tubo. Después bajamos un poco, nos seguimos encontrando con herramientas quizás de nueva generación, que bueno, son francesas genéricas, pero de las buenas. Una de la marca Total, Jade Ver de apertura extra, la Jade Ver de apertura extra pero de 6 pulgadas. Bueno, de 6 pulgadas también tenemos las francesitas comunes, juego de sondas, juego de galgas. Tenemos pinzas de punta de 6 pulgadas, pinza de punta curva, pinza de puntas de 8 pulgadas. En este caso tenemos de la marca Celta y de la marca Total. Después un alicate Bremen House, que a mí me ha dado mucho resultado. La verdad lo sigo manteniendo. Después irá el Wembley. Y bueno, pinzas Quadfo, pinzas, no recuerdo cuál está detrás de la Hamilton, que es la Blackjack, pero del tipo electricista. Tenemos otra Celta de 8 pulgadas. Y bueno, las Pico del Oro clásicas que se han jubilado en lo que es service. Dieron muy buen resultado y quedaron trabajando en el taller. Como digo siempre, herramienta que se jubila, se queda en el taller. O si la unidad es buena, compro para el taller directamente una unidad. En este caso tenemos la Inco de 12 pulgadas, una de las dos unidades. Acá en el taller lo que es Pico del Oro Inco me ha dado más resultado que en lo que es service, dado que bueno, por ahí la configuración de la mandíbula, la configuración de la mordaza no es lo que yo prefiero para bueno, trabajar en cañerías. Juego de llaves, en este caso del juego de llaves Salem, en este caso largo, de la marca Entop, al margen de los juegos que uno tenga extra largos, de la marca Bremen, que logré comprar, recomprar, bueno, las unidades sueltas, otros juegos más, en fin. Después, volviendo más acá, tenemos un elenco mixto de llaves mixto de pulgadas, milímetros y mixto en cuanto a marcas, marcas antológicas, marcas que yo siempre nombro, menciono. Y bueno, son las que más se usan de prácticamente las que uno viene teniendo, mostrando y bueno, forman parte de los juegos. Tenemos pinzas de punta plana o pico de pato, en este caso Robust y Crossmaster. Después falta acá la 8 pulgadas de Biasoni, que está al lado de un motor en este momento. Pero tenemos una Baco de 8 pulgadas y una Diamond de 10 pulgadas. Después tenemos
llaves estriadas desde 1,25 pulgadas. Quiero que se vean las 3 unidades. Desde 1,25 pulgadas hasta, en este caso, 7 octavos, 13/16. Y del otro lado, o al lado, tenemos las que siguen. 25/32, 3/4 hasta 1/4, 5/16. En este caso son llaves estriadas planas en pulgadas. Y en este caso tenemos situaciones similares, pero bueno, acodadas. Un pequeño elenco de llaves Torx, más allá de lo que uno pueda tener, pero es como para trabajar en forma constante. Generalmente cuando se necesitan unidades más largas uno las busca, pero son medias especiales las situaciones. Y acá tenemos el elenco de llaves estriadas. Inafor, en este caso es prácticamente todo en milímetros. Esta quedó acá, pero por una cuestión de que es una PS que quedó fuera del juego y decidí colgarla hasta tanto resuelva lo de las pulgadas, que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero tenemos desde 32, marca Raselli, todas las Inafor y alguna Raselli que ha quedado afuera del juego completo que tengo, con alguna Dogwithat que también he ido comprando a posteriori, de la marca Ensic. A mí me gustaría ver varios canales nacionalistas o algún canal nacionalista que muestre llaves de la marca Ensic y no que sea de una ferretería donde las muestran nuevas para venderlas, teniéndolas, usándolas y, bueno, en este estado de trabajo en forma permanente. Inafor, bueno, tenemos, como dije, desde 32 hasta lo que sería 6 milímetros, atravesando las distintas variantes y medidas. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo he comentado varias veces, tenemos la 19-20, muchos me decían que esa llave no existe. Bueno, tenemos la 20 y la 19, también está la 20-21, que ya la vamos a encontrar, no recuerdo si la dejé y ya van a ver por qué. Después tenemos un surtido de llaves de 18-19, de distintas marcas, de distintos modelos, de distintos juegos. En este caso, esta la quería mostrar particularmente porque es de marca India. Y quiero que sepan que está conmigo desde el año 95 ese juego. ¿Colgué bien? Sí, colgué bien. Bueno. 18-19. 16-17. India. Y abajo tenemos 17-14. Acá al lado otra 17-14. Acá al lado 16-17. En este caso de la marca Inafor. En este caso, bueno, es una KWT Chrome Vanadium 17-14. Y de Inafor también tenemos la 17-14. Que son llaves que, bueno, han trabajado y han trabajado mucho. Aparecieron las estriadas de la marca Inafor. Recuerdo cuando las compré allá en la década del 90, las compré en Carrefour San Justo. Carrefour San Justo y la Stanley Workmaster, que de esas no pude conseguir todo el juego, pero he ido comprando unidades sueltas. Tenemos un juego, que está el juego completo, Snyder más Claim. La verdad, muy buenas, no es mucho el uso que tiene, porque uno por ahí se dedica a utilizar otras unidades. Y muchos preguntarán, ¿por qué teniendo los clavos tan largos pusiste en distintos lugares 14-15? Porque pueden surgir medidas que por ahí no estoy viendo, o llaves que por ahí no me estoy dando cuenta, entonces yo las paso
para el otro lado y me queda el lugar libre para poder colgar la unidad que falta. 14-12 de Inafor. Bueno, acá tenemos llaves cortas que después tengo pensado hacer un lugarcito acá o abajo, ahora vamos a hablar de abajo, para, bueno, las llavecitas cortas. Observen, estas son 6-7, lo mismo que estas. Bueno, estas son 10-11. Se va de foco por el brillo. 10-11. Y acá tenemos 10-11. Tenemos larga, mediana y corta. Estas de acá atrás son 10-11 también. Pero bueno, tengo que ordenar eso. La 143 del taller, para cuando las cosas se van de control, trabaja netamente en el taller. La 143 de los domicilios son otra cosa. Acá puse a modo, no digo adorno, porque si la tengo que usar la aflojo y la saco, pero la llave Paco, que yo digo que es la abuela de las UDC, es la abuela de las UDC, ni siquiera se llamaban de esa manera cuando, bueno, venían todo el juego de llaves, por eso el agujerito, por ahí pasaba el prisionero. Yo tengo esa, me la vendieron en una ferretería en la calle Bransen, en Aedo. Después tenemos el listón en milímetros. Este listón ustedes antes lo veían en una pared, lo cambié de lugar. Bueno, esta es la esencia del canal y la esencia del taller, ¿no? Antigua escuela, Baco de 6 a Baco e Inafor, Raselli, Dowidal y demás, de 6 a, en este caso, 24. Y tenemos la 27-24, cerrando acá. Está por ahí, si apareciese alguna 24 o alguna 26 que necesite utilizar en forma constante, la pasaría hacia las estriadas y bueno, liberaría el lugar. Está pensado de esa manera. Una llave francesita de antigua generación, de la marca Taparia, 1170. Bueno, y después la 71 de Baco, otra 71, una 72 de mis favoritas, y una muy antigua 73, que yo la pinté de negro porque, bueno, la había cepillado y vieron cómo es el taller con la mezcla de aceros y demás. Y bueno, nada. Tenemos Raselli. De Raselli está todo el juego en combinadas, en estriadas y llaves de dos bocas, pero están en el tablero principal. Acá abajo tenemos lo que es las pulgadas. Saqué de donde estaba colocado este tablero que he realizado medio a las corridas para organizar un poco. Y la idea es desclavar todo. Ven que acá está todo muy abarrotado de llaves. Desclavar todo y poner pitones para no andar a los golpes, dejándole la libertad entre una y otra, como para que las llaves estén cómodas, no estén así. Bueno, hay unidades PU, hay unidades incluso genéricas, India, siempre van a ver que yo respeto la marca India. Bueno, esta la conservo con mucho cariño, si bien la arruiné, pero la conservo con mucho cariño porque me la olvidé. ¿Se dan cuenta lo que pasa? Me la olvidé en la costa, en lo de mi amigo Dani. Pobre Dani. Me cuesta un poco hablar de él. Llaves a 45 grados. Estas sí son bien posta West Germany. Y nada. Después tenemos un pequeño elenco de hexagonales en pulgadas, hexagonales cortas. Y nada. Habría que, como dije, desclavar esto, reordenar un poquito
para que queden con cierta libertad. Bueno, le voy a poner pitones, voy a pitonear todo, previamente voy a lavar las unidades, como para que quede todo más prolijo, dado que hace muchos años que estas llaves están trabajando y por ahí uno las limpia, pero se aboca más a la limpieza y el cuidado de esta área. Bueno, esto antes no estaba, obviamente, pero quizás en las bateas, donde uno ponía las unidades a utilizar, se encargaba de limpiar un poco más estas, y estas quedaban relegadas a tareas de imperiosa necesidad, dado que, bueno, para la mecánica que yo hago van muy bien, pero, bueno, ha surgido que en lo que es la evolución de la misma, de la mecánica, no sean del todo funcionales, pero no van a faltar nunca en el taller. Muchos me preguntan cómo se me ocurrió hacer el tablero en este estilo. Quiero que sepan que acá, a 3 casas del taller, están construyendo, o sea que tiraron pallets o quedaron pallets abandonados en la puerta. Y bueno, pregunté si servían, me dijeron que no. Los desclavé y los configuré de esta manera. Al principio había arrancado haciendo esto. Después dije, ¿por qué no traer los listones y hacer que formen parte del tablero de herramientas de uso frecuente? Traje el tablerito en pulgadas que había hecho y bueno, así quedó configurado. Me han sobrado unidades todavía, que tengo que ver qué hago, dónde las pongo, dónde las guardo. Es un tema que todavía, bueno, no quiero sobrecargar lo que es el tablero principal. Y tengo que solucionar el tema de destornilladores. No le he podido encontrar un lugar todavía. Tengo estos y estos. Pero bueno, no es soberbia, no es pedantería. Es toda una vida dedicada a la compra, al uso y a la pasión por las herramientas. Bueno, esta es una de las que tengo de el estilo. Quiero que sepan que tengo más. Lo que pasa que, bueno, cuando uno las busca no las encuentra. Están en el tablero principal. Entre ellos está la de la marca Monviso con sus grips, llamémosle Bordeaux, no el rojo característico. Y estas son algunas unidades que he sacado, que por ahí formaban parte de las de uso constante, para, bueno, darle paso a quizás aquellas unidades. Después, bueno, juego de llaves Esmalcalda. Estas sí, bien made in Germany, no hay duda de eso. Espero que se logre apreciar. Son herramientas muy fieles, que creo que, bueno, ya merecen estar así. Ya veré cómo las acomodo, cómo las guardo. Y estas son unidades que considero que se pueden distribuir en las distintas cajas de tareas cotidianas, en los distintos servicios que uno realiza, dado que, bueno, por ejemplo, esta es una 716 3/8, pero no es para nada aparatosa, no es para nada larga, puede cumplir satisfactoriamente bien las tareas en domicilios. Bueno, y acá tengo algunas unidades más, por ejemplo, no sé si se aprecia, pero la 10 de Irimo, que ya hay para hacer dulce, llaves de 10 acá. Y bueno, me queda esta área que tenía pensado dejarla así, pero quiero poner un calibre, previamente limpieza, un calibre, algunas sondas y galgas más como para tener,
y, por qué no, un pequeño elenco de mini pinzas que se necesitan, créanme que se necesitan. Así que bueno, tengo estos ladrillos que ustedes ya conocen, ladrillos de fierro, para, bueno, cuando se necesita por ahí planchar algo, llevar algo en línea. Encontré, que sabía que estaban obviamente, estas puntitas que son de la década del 90, año 90. Esto venía con una especie de T. Imagínense la poca bola que se le daba a los destornilladores Phillips, dado que venía el 1, el 2, el 3 y gracias. Después venían los Torx sin ningún tipo de bueno, agujerito para Torx de seguridad y 4 puntas planas. Está la que falta, está montada en un destornillador, que en este momento obviamente no lo voy a ver. Pero bueno, han quedado algunas unidades fuera, las ponemos ahí. Y nada, este es básicamente el despiporre que tengo que ordenar, como para, bueno, poder decir que ya quedaría el banco en L y voy a poder subir las máquinas como corresponde. Y nada, trabajar tranquilo. Si bien ahora estoy cumpliendo tareas, pero bueno, voy pasando todo de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Y por ahí, bueno, no es muy cómodo. Así que nada, gente, quería hacerles esta pequeña devolución de cómo va quedando el tablero. Dado que, bueno, si espero a terminarlo todo, se va a hacer largo. Y algunos amigos se entusiasman, van armando su tallercito, van poniendo sus unidades. Así que bueno, por el momento esto es lo que vengo haciendo. Tenazas tengo, no soy un apasionado de las tenazas, pero tengo. Tengo incluso hasta de 12 pulgadas, tengo de la marca Gerardi, tengo por mis tareas o mi paso, mis tareas en service, domiciliarios, instalaciones, pero mi paso por la construcción me ha dejado muchas herramientas de ese estilo. Así que nada, los dejo con este pequeño paneíto. Espero que me hayan interpretado lo que quise decir, que se entienda clarito. Y bueno, cualquier modificación que vaya haciendo se las voy a ir comentando. Les mando un saludo y espero que estén bien. Antes de cerrar, les digo que tengo que buscar en el listón de pinzas que se ve generalmente siempre detrás cuando grabo, las Interelec de primera generación, para quizás compararlas, dado que el amigo Ubaldo comentó que la Interelec es económica y corta bien, y la Sika es cara y no estaría dando resultados aceptables para lo que valen. Quiero que sepan que cuando yo me había propuesto armar el elenco de herramientas económicas, pensé que Sika iba a manejar mejores precios, pero créanme que en aquel momento convenía comprar Bremen por sobre seguro y bueno, si no, Inco. Pero Inco ya estábamos muy acostumbrados a ver en el canal, entonces opté por no comprar, llamémosle, esas unidades. Si hubiese estado Watford y Hadever en aquel momento, obviamente todavía se podrían haber bajado muchos más los costos de las herramientas para el técnico que recién comienza. Les mando un saludo, espero que estén bien, espero que tengan una buena noche y no se descarta la posibilidad de una nueva charlita.